Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Taller de Diseño Multimedial 1. Acá estamos con Lucho, que vamos a estar hablando un poco sobre una intro a lo que es el diseño de aplicaciones móviles, como el primer teórico ya de contenido en sí de lo que es la materia. Pero bueno, antes vamos a hablar de algunas cositas a modo de reminder de lo que hablamos el lunes. Esta materia, taller, se cursa los lunes y miércoles, 2 horas por día. Tenemos la comisión de turno tarde de 18 a 20, que sería la comisión roja, que ahí, como hablamos, tienen prioridad las personas que presenten certificado de trabajo o que puedan justificar que están como una larga distancia de lo que es la facu y que tengan problemas de salir a las 10 de la noche, que vendría a ser el resto de comisiones, turno noche de 20 horas a 22. Y ahí un recordatorio, no la cuelguen, tiene tiempo hasta mañana jueves a las 23 horas para, nada, las personas que aplican a esto que mencionaba anteriormente, completen el form para que se puedan anotar a la comi roja. Y después los canales de comunicación. Instagram va a ser el lugar en donde estemos subiendo básicamente nada, todas las novedades. Van a tener el Linktree ahí, ya lo tienen de hecho, en lo que es la bio, que ahí van a poder encontrar la bibliografía y demás links que vayamos publicando. Así que nada, den follow, pongan ahí notificaciones y demás, no la cuelguen con eso. Y después, bueno, lo del email también por certificados o alguna otra cuestión. Bueno, acá presento Chicho, quien les habla, y Lucho, quien me acompaña, les que estamos resaltados ahí de ese hermoso equipo docente. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar. La primera pregunta que surge es, ¿qué es el diseño? El diseño es algo que seguramente ya habrán hablado en algunas otras materias y demás, pero bueno, nosotros un poco entendemos que el diseño es el proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones y o soluciones que cubran necesidades de algún tipo. Es importante por ahí entender justamente, al margen de las palabras que están como ahí destacadas, entender que el diseño es justamente un proceso y no por ahí muchas veces como generalmente entendemos el diseño que lo asociamos a una marca gráfica, a diseñar una página web o algo más visual, sino también es entender justamente que el proceso de diseño en sí tiene que ver con esta cuestión de programar, proyectar, coordinar, entendiendo de que generalmente es un trabajo que se hace entre varias personas y que obviamente el foco está pensado en que el resultado de ese proceso sea una solución que justamente cubra una necesidad de algún tipo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Te propongo practicar un poco, Chicho. Vamos a jugar un ratito. Okay. Y te propongo que me cuentes, que me vayas contando. Si yo te digo, o si vos querés hacer un regalo, tenés que hacer un regalo a una persona que apenas conoces, porque es el cumpleaños de un sobrinito lejano que apenas ves y te invitaron y le tenés que llevar un regalo. ¿Cómo elegís qué regalarle? Y yo calculo iría por algo más a lo estándar, o quizás algo que por ahí a mí en la infancia me gustaría, pero no, si no lo conozco mucho, diría que es una perfumería o algo, le compro algo medio random y fue. Bien, ¿y cómo te imaginás que sería la acción en la cual vas, llegás, le decís hola, feliz cumple, le das el regalo que le compraste? ¿Cómo crees que sería la reacción cuando vea lo que le compraste? Y no sé, o sea, depende. Si es más de tipo un juguete o algo de eso, capaz que le puede llegar a gustar, pero no sé si me la jugaría con un juguete. Y si es algo más random, no sé, como que quizás, nada, lo va a dejar ahí y va a seguir jugando, haciendo la suya. Bien, por lo que me contaste, yo creo que lo que sucedería es más o menos lo que vemos acá, ¿no? Como que se lo das y vas a decir, este par de medias me trajiste, gracias, y te quedaría grabada esa carita de no es No, lo que yo quería, ni voy siquiera te... corriendo y le traigo lo que quiere. Bien, pero ahora te propongo que la parte B del ejercicio es que vos querés hacerle un regalo a una persona que realmente querés mucho, ¿no? Sale esas situaciones en las que sale de vos hacer un regalo que no es porque estás obligado a cumplir con alguien,
Te pido que me cuentes ahí, sí, como en esa instancia que supongo que va a cambiar un poquito, ¿cómo es tu proceso para definir qué le regalarías a esta persona a la cual vos le querés hacer un regalo? Si es una persona así como que quiero mucho y en parte conozco, depende, ¿no? Del tipo de relación que tenga en ese momento, pero nada, trataría de obviamente recordar por ahí intereses o cosas así que lo motiven a esa persona. Por ahí también es hacer un trabajo fino de stalkeo, de ver por ahí, no sé, hay un poco eso, ¿viste? Investigar, nada, como tratar de ver por ahí, indagar más en los intereses. Bien, genial. Buscás conocerlo para conocer qué es lo que le gusta, como intentar empatizar y ponerte en su lugar y Tal decir cual. qué quisiera que le regale o cuáles son sus intereses, ¿no? Alrededor. Ujú. Y después, ¿qué harías? Y en base a eso, nada, como que iría medio perfilando en base a ese pool de opciones que tengo como para ir empezando a decantar en cosas como más concretas, ¿no? Bien, entonces como que identificás, empezás a filtrar un poco, buscás qué es lo importante, qué es lo que la persona valora más como para empezar a profundizar ahí, decías, Tal ¿no? cual, como que por ahí al principio tengo un montón de opciones y después es como que sí, ya es hilar más fino por ahí en la situación actual, que es lo que le puede llegar a interesar más. Sí, tal cual. Bien, y después, ¿qué más? Y después de tratar de identificar eso, bueno, es empezar a decidir concretamente por ahí que con qué opciones posibles cuento como para empezar a barajar esas posibilidades. Decir, bueno, le regalo concretamente esto o esto otro. Bien, ahí entonces empezás a abrir posibilidades, después vamos a volver un cachito acá, empezás a abrir posibilidades a explorar y después cómo llegás a la decisión final. Y por ahí capaz que lo consulto con el resto, es como que digo, bueno, che, mira, tengo estas posibles ideas de regalo, veamos a ver qué onda, cuál definimos. Bien. Entonces, evaluás, valorás decisiones, valorás opciones, empiezas a sacar cositas como esto sí, esto no, y lo charlas con otras personas y en base a eso decidís qué hacer, qué regalar. Bien, y ahí cómo te imaginás o cómo fueron en otras experiencias que hayas tenido la recepción de la persona a estos regalos un poco más pensados de tu parte. No, cuando me pongo las pilas ahí y empatizo un poco con esa persona y trato de darle, generalmente nada, es como la recepción, nada que ver a lo que es el NS. Como que Bien, es entonces otro. puede ser algo más así. Igual, sí, re. Bien. Bien, vamos a volver un cachito acá y a ver un poco de los pasos estos como que fuiste atravesando. Primero decías que empezabas a evaluar, a pensar en la persona, en cuáles son sus intereses, qué le gusta, investigar, ahí a hacer una especie de stalkeo en redes para ver qué sigue, qué no sigue, Igual. como que le gusta. Eso es buscar conocerla, como decíamos, empatizar para ponerte en su lugar y ver, bueno, cuáles son las cosas que le atraen a esta persona Ujú. para después detectar esas motivaciones por detrás, decir, bueno, si ves que sigue, capaz que veías que sigue muchas páginas de fútbol y que tiene muchas camisetas, decís, bueno, el fútbol es algo importante en su vida, capaz, o no sé, hablando de la música, ¿no? Capaz que hay ciertas bandas o cierto estilo de música que le gusta mucho más que otros. Entonces, a partir de identificar esos puntos importantes, decimos que esto en realidad no es algo que hacemos en nuestra cabeza, todo este proceso es muy natural y muy lineal, pero definimos el enfoque de cierta manera, de decir, a ver, voy a buscar algo que tenga que ver con música, por ejemplo. Debería regalarle a mi amigo algo para que siga aprendiendo sobre música, por ejemplo. Ujú. A partir de ahí el paso siguiente de que ya te estableciste un marco en la cual podés accionar, empezás a abrir posibilidades, a ver qué le puedes regalar, bueno, a ver un CD de tal banda, le regalo si toca algún instrumento, no sé, algo para, para que toque mejor, no sé. Sí. Eh, y nos decías que después al final haces esta instancia de valorar y reducir opciones para poder llegar al regalo a ese, al que va a ser El el regalo, con mayúsculas. regalo. Sí, tal cual. Todo este proceso, volviendo acá, es un poco de lo que hacemos en Taller uno y es un poco de lo que se hace en un proceso de diseño, del cual el proceso de diseño que nosotros consideramos que es el que hay que atravesar, ¿no? Como cátedra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Taller uno? Básicamente diseñamos para personas, ¿no? Eh, los ponemos en el foco.
uno no diseña por diseñar, no hace objetos, no diseña aplicaciones, no diseña carteles para nadie. Siempre hay un, digamos, un público objetivo, y ese público objetivo es una persona que está detrás, y esa persona es diferente a la persona que tiene al lado, y a la persona que tiene al otro lado, y a la persona que tiene enfrente, y a la persona que tiene atrás. Es muy diferente a todas las demás personas porque tiene características que la hacen única, y diferente a las demás, ¿no? ¿Qué más, Ticho, hacemos? Y bueno, básicamente creamos cosas que la gente justamente usa y que esperamos que cambien su vida, ¿no? Un poco también relacionado con eso. No solo es simplemente decir diseño para las personas y ya, sino también justamente entender de alguna manera que lo que nosotros estamos buscando a la hora de transitar el proceso de diseño y centrarnos en las personas es un poco buscar que esto que estamos diseñando, esta cosa, genere un impacto obviamente positivo en las personas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos al final? No es solo diseñar para la persona que tenga un impacto, que cubra una necesidad, sino que tenemos que tener en cuenta un montón de cosas que están pasando alrededor de esa persona que le influyen, no solo las características propias de la persona, sino tenemos en cuenta el espacio, en dónde va a usar lo que diseñemos, en qué momento, cómo piensa la persona, cómo se siente cuando está usando lo que está usando, cuando está haciendo lo que está haciendo. Muchas veces diseñamos o podemos llegar a diseñar herramientas que son para el trabajo. Entonces, ¿cómo la persona interactúa con todo lo que tiene alrededor y con lo que tenemos que diseñar? ¿Cuántas cosas al mismo tiempo va a estar haciendo, ¿no? ¿Cómo va a estar usando el tiempo, el espacio? Capaz que está atendiendo gente y por otro lado tiene que hacer algo en lo que vayamos a diseñar que le implique enfocarse lo menos posible en eso. Entonces, hay muchas cuestiones alrededor que influyen y hablamos del contexto en ese caso. De acuerdo. Bien, bueno, y en relación a esto, un poco es una palabra, la palabra experiencia, que es algo que seguramente acá van a escuchar bastante, que también si leyeron por ahí la bibliografía, la han leído. Que bueno, según Wikipedia, la experiencia es el conocimiento de algo o habilidad para ello que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces, y de alguna manera es el conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida o en un periodo determinado de esta. O sea, básicamente un poco a lo que va esto es, no sé, ejemplificando que hablábamos de música, el proceso de, no sé, de toparte con una guitarra y todo lo que es como uno, a medida que va tocando la guitarra, va viviendo diferentes experiencias, que puede ser una experiencia al principio muy sufrida, porque querés tocar ese tema que querés y no te sale porque no le sacás ni un sonido, y cómo desde la repetición, ¿no? Desde volver a vivenciar esto, vamos como de alguna manera agarrando conocimiento y llegar a un nivel de expertise que llegamos a poder, por ejemplo, lograr ese objetivo que es tocar la guitarra. Pero bueno, según nosotros, la definición de experiencia... Nosotros nos quedamos con un poco más de la segunda parte, que dice que es un conjunto de conocimientos que se adquieren en la vida o en un periodo determinado de esta, al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. Es como que si alguna vez te pasó algo en relación a alguna cosa, tuviste esa experiencia, ¿no? No es solo ser una persona por ahí experimentada en un proceso de ser un experto, sino de haber experimentado algo, ¿no? De haber vivido algo una vez, al menos, de haber estado expuesto a eso al menos una vez y que eso te haya marcado de alguna manera, ¿no? Como te haya dejado alguna enseñanza o, como decimos, alguna experiencia previa, ¿no? Buena o mala. Decimos que una persona vive experiencias en su búsqueda de alcanzar objetivos y satisfacer necesidades. Hay una cuestión como histórica de nuestras generaciones, de los más jóvenes, quienes somos los más jóvenes, que nada, hoy buscamos más vivir experiencias, de ser dueños de experiencias, de vivir cosas, que de ser dueño de cosas. Por ejemplo, en la época de nuestros padres, por ahí sus abuelos, nuestros abuelos también, los objetivos estaban puestos más en ser dueños de cosas, en comprarse una casa, en comprarse un auto, es como que estaban más enfocados hacia ahí los objetivos de vida. En cambio, desde nuestra generación para atrás, buscamos más ser dueños de experiencias, de vivir cosas que nos marquen y que nos dejen enseñanzas más de vida, ¿no? Esto es un poco una cuestión más, no tan romántica de, queremos vivir experiencias,
sino que también son cuestiones que nos fue dejando el contexto de nuestra experiencia, de que de repente empezaron a surgir generaciones, empezaron a aparecer generaciones que por cuestiones económicas dejaron de poder aspirar a ser dueños de cosas como de una casa, por ejemplo. Entonces, eh, son generaciones que buscan esa satisfacción, ¿no? Esas necesidades van por otro lado y se canalizan en experiencias. Y cuando hablamos de experiencia no hablamos de cosas súper locas, hablamos de ir a recitales, hablamos de ir a museos, de viajar y recorrer el mundo, de tirarnos en paracaídas, de tener hobbies como por ejemplo subir montañas o de andar en bicicleta y hacer de eso algo que nos permita tener lindas experiencias, conocer gente, va más por ese lado el valor de las experiencias que le vemos hoy, ¿no? Hay una señora muy conocida que se llama Brigitte Van Kralingen, que era una de las ejecutivas más importantes del área de innovación de IBM, que una vez dijo, lo dijo en inglés, no lo dijo en español porque Brigitte no habla en español, dijo que la última mejor experiencia que alguien haya tenido en algún lado se convierte en la mínima expectativa para la próxima. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mejores experiencias vamos teniendo, más exigentes nos vamos poniendo, ¿no? Es como que si voy a un lugar y de repente voy a comer a un lugar y me traen una panera gratis, como en todos lados, pero también vienen y me regalan un agua gratis, al próximo lugar que yo vaya lo voy a estar midiendo con esa vara, voy a esperar que me traigan un agua gratis, y eso va a ser lo mínimo que yo voy a esperar, ¿no? Es como mi nueva base, mi nuevo mínimo. Si no me traen ese agua gratis, yo voy a tener una experiencia mala, porque voy a decir, acá no me trajeron el agua gratis. Pero si me traen la panera, el agua gratis, y me traen algo más, como alguna atención en especial, esa se va a convertir en lo mínimo que yo le voy a exigir a la próxima experiencia similar que tenga. Entonces, esto lo que quiere decir es, como decía antes, que nos vamos volviendo cada vez más exigentes por la calidad de las experiencias que vamos teniendo. Al contrario, las que son más malas de las buenas que tuvimos, nos marcan y como que tenemos esas ganas de querer contárselo a todo el mundo, y por eso hoy usamos las redes sociales para terminar tirando el hate que tenemos por cuando vamos a un lugar a comer y no es rico, o cuando una aplicación nos falla y, no sé, y odiamos a- a Google porque nos espía, o odiamos a Apple porque el iPhone se nos queda sin batería rápido, o cualquiera de esas cosas. Al contrario, también las expresamos mucho cuando estamos fascinados con algo y decimos, no sé, por ejemplo, eh, algo que nos cambió como la vida últimamente, Pedido Ya, ¿no? Mucha gente se volvió fanática de Pedido Ya y ama Pedido Ya por la facilidad con la que le trajo poder satisfacer su necesidad de comer sin tener que salir de la casa. Entonces, Bueno, ese es el valor un poco de las experiencias, ¿no? bueno, bien, y acá entra un poco lo que es el UX, las siglas de lo que vendría a ser User Experience o experiencia de usuario, que básicamente es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con el entorno o dispositivos concretos. Esta interacción da como resultado la percepción, un poco lo que hablaba recién Lucho, de esa persona por intermedio de la interacción, que esa percepción, la experiencia, puede ser positiva o negativa, ¿no? En relación a lo que es el servicio, el producto o el dispositivo. Eso también es importante resaltar, de que por ahí cuando hablamos de interacción de alguna manera de una persona con una herramienta, no simplemente nos acotamos a la interacción con un celular o con algo así tan tangible, sino que puede ser la interacción de un servicio en sí, ¿no? De la experiencia, como decía Lucho, de ir a un restaurante y de que en base a lo que suceda ahí, puede ser que mi percepción sea positiva o negativa, ¿no? Y después, otra de las cosas importantes es entender de que esto de la experiencia del usuario involucra disciplinas de diseño, pero también gente de contenido, gente que se encarga de la parte de investigación, ingeniería, psicología, entre otras cosas, ¿no? Eh, y bueno, ahí obviamente también entender de que una cosa es la experiencia de usuario en sí y otra cosa es el diseño de la experiencia de usuario, en donde ahí sí, un poco retomando con las cosas que veníamos hablando antes, es un poco el desafío que nosotros tenemos de que por el hecho de encarar el proceso de diseño de esa experiencia, tenemos como
objetivos delineados de cara a esas personas, ¿no? Para solucionar un problema, para hacerle la experiencia más amena, la vida más fácil, en fin. En relación a eso, la pregunta es, ¿cómo es que diseñamos, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto de diseño de experiencia de usuario mediante un proceso? Hablamos de que el diseño es un proceso y particularmente nosotros le vamos a hablar de un proceso que se llama Design Thinking, o en español, el pensamiento de diseño, que ahí vamos a ver el esquemita. Como pueden ver, es un esquema de lo que se llama doble diamante, porque básicamente tiene como figura de dos diamantitos, dos rombos, en donde básicamente se enmarcan por un lado lo que es el espacio del problema y por otro lado el espacio de la solución. Ahí podemos ver un poco por el formato del esquema que tiene como este proceso tiene como una forma en donde por momentos convergen en un punto y por momentos divergen y se hace más amplio. Y como para que entiendan, el primer punto representaría lo que es el punto de partida, que vendría a ser como el problema en sí, ¿no? Como el punto de partida de por qué decidimos transitar como este proceso. Y desde ese momento es donde empieza como a diverger y de alguna manera dentro de lo que es el proceso empezamos con el tema de, por ejemplo, investigar, ir un poco más a fondo en lo que es esa problemática en cuestión para durante todo ese proceso volver a converger en lo que sería la parte de detectar por ahí una oportunidad, ¿no? Algo que a nosotros nos prenda la lamparita y decir, ok, acá detectamos algo en relación a lo que es como la problemática inicial, entonces a partir de esa oportunidad es donde pasamos como a la segunda instancia del espacio de solución, en donde empezamos como a generar ideas en relación a esa oportunidad detectada, empezamos ya a definir, empezar a prototipar, testear, también mencionar de que esto es como algo que puede ir y venir, podemos volver a la instancia anterior, volver acá y demás, y todo con el objetivo nuevamente de converger en lo que sería la solución resultante, que como decíamos antes, puede ser el diseño de una experiencia del restaurante o puede ser el diseño de una aplicación mobile o cualquier otro tipo de solución. Hay dicho, si lo trasladamos a la experiencia del regalo, de cómo vos haces un regalo, podemos hablar que el primer punto, el que está más a la izquierda, es el que nos habla de lo que ocasiona todo, que no siempre es un problema. Hablamos del problema en una acepción general y no de un problema con una cuestión negativa, ¿no? Un problema es algo que necesita entenderse un poquito más para saber cuál es la solución que tenemos que hacer. Entonces ahí sería, querés hacer un regalo a una persona que querés mucho. La primera apertura del diamante sería la instancia en la que vos buscabas conocer un poco más a la persona, ¿no? Buscabas conocer sus intereses para saber hacia dónde después cerrar la segunda instancia, que es, entiendo el problema, que es que le tengo que hacer un regalo a alguien, investigo para conocer un poquito más, y una vez que ya sé más o menos en dónde me estoy metiendo, hacia dónde puedo ir la solución, me cierro, converjo, diverjo, perdón, para cerrarme y poder definir en esa instancia, ok, el problema es, el problema que era, necesito hacer un regalo a una persona que quiero mucho, el punto del medio, como que sería el disparador que nos permita acercarnos a la solución, que sería, les voy a regalar algo que tenga que ver con música, porque le encanta la música, y ahí otra vez se vuelve a abrir, donde empiezo a explorar opciones de qué le puedo regalar que tenga que ver con música, y ya cuando se vuelve a cerrar el diamante, sería cuando empiezo a refinar ahí entre los posibles regalos y defino cuál es, y ese es el punto final. El punto final sería, no me acuerdo qué fue lo que le regalaste al final, pero sería ese punto final, ¿no? Un par de botines. Bien. Entonces, ahí es un poco el marco de cómo es el proceso de trabajo que está basado como en un pensamiento crítico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora, de ahora en más, algo que siempre nos gusta aclarar es el hecho de que ya por el hecho de que estén cursando esta materia, esta carrera, ustedes ya son diseñadores y dentro del marco de lo que es este proceso y de que a partir de ahora ustedes empiezan a encarar diferentes procesos de diseño, es importante que se hagan estas preguntas, que se las graben. Entender para quién están diseñando, va con delay la cosa, disculpen, qué es lo que están diseñando, cómo lo van a diseñar, por qué lo están diseñando y por último, para qué lo van a diseñar. Esto es importantísimo que siempre que transiten un proceso de diseño se pregunten estas cosas porque
es un poco lo que le da sentido a que transiten el proceso en sí, o por lo menos que sepan detectar, por ejemplo, no sé, si en una instancia de no entender para quién están diseñando, bueno, dentro de lo que es este esquema que le mostramos anteriormente, quizás están en una instancia todavía que tienen como que definir más el problema, hacer una investigación como para detectar bien hacia qué grupo de personas es lo que está apuntado esto, en fin, así con todas estas preguntas. Bien, vamos a ver un ejemplo, a ver si el delay nos acompaña A ver. y se escucha bien. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Well, normally the answer is simple. We're not that different from you. We play music. We go to school. We go to work. You get the picture. But sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Connect to. That's where you come in. Establishing video connection. Through your smartphone, Be My Eyes connects the blind with sighted people through a live video connection. Simply choose if you need help or want to help by the click of a button. Family, Kelly. Is this one present? It's a photo from my parents. You can help just by installing the Be My Eyes app, and we'll notify you when someone needs your help. And if you're in the middle of something, don't worry, someone else will step in. So, would you care to be my eyes? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo respondemos las preguntas que nos hizo recién Chicho, con un poco de lo que vimos en este video que está volviendo a empezar. Ahí está. La primera pregunta era, bueno, ¿para quién vamos a diseñar? Imagínense que todavía nosotros somos quienes creamos Be My Eyes, todavía no la hicimos. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿para quién vamos a diseñar? Y ahí la respuesta es para las personas no videntes. ¿Qué vamos a diseñar? Una aplicación es lo que elegimos hacer. Elegimos una aplicación porque nos va a permitir utilizar algunas cuestiones básicas que tiene como la cámara y como el hecho de poder hacer una llamada para poder conectar a las personas. ¿Cómo? Con una interfaz en la cual hay una persona no vidente que es quien va a llamar para pedir ayuda y hay una persona vidente que va a recibir esa llamada y se va a conectar en una videollamada. A través de eso, el no vidente, la persona no vidente le va a pedir a la otra persona ayuda con lo que necesite y se lo va a intentar mostrar con la cámara para que la otra persona pueda identificar lo que le estaba preguntando y contestarle la pregunta que tenga o hacer la ayuda necesaria. ¿Por qué? Porque una persona tiene una necesidad, que es la persona no vidente, que realmente necesita esta ayuda en su vida, en su día a día. Hay muchas personas que viven solas, que tienen autonomía, pero claramente no tienen autonomía completa. Hay una cuestión que no pueden resolver, que es cuestiones que tengan que leer o poder identificar cosas que solo los pueden diferenciar de forma visual. Y porque también hay un grupo de personas muy grande que tienen muchas ganas de ayudar y que se sienten muy bien también, y no está mal sentirse bien por querer ayudar, no es egoísta como decir yo quiero ayudar y buscar la forma de hacerlo, así que está bueno porque siempre hay gente que necesita ayuda, y acá podemos conectar a estas dos personas, ¿no? Fíjense que lo que dice Lance de Singapur arriba, que es la persona que ve, dice, estoy increíblemente feliz de que pude ayudar a alguien a realizar una tarea pequeña, amo hacer esto. Fíjense cómo él, con esa pequeña tarea, como se siente bien, ¿no? Le llena una necesidad, una satisfacción propia de querer ayudar. Y por el otro lado tenemos a Tatum de Estados Unidos, que dice que sabiendo que puede tomar el teléfono, hacer una llamada y que haya alguien que lo ayude a hacer algo que de verdad necesito, es una de las mejores experiencias que tuve relacionada con la accesibilidad. Fíjense lo importante que es el pequeño granito que se hace acá. ¿Y para qué?
Fíjense, algo tan sencillo como este ejemplo que vemos en la foto, que es diferenciar unos garbanzos unos porotos de choclo, como puede ser en este caso algo tan básico, o como el ejemplo que le preguntó cuál era la fecha de vencimiento de la caja de leche que tenía, o sea, podría haberse tomado leche que estaba vencida y le podría haber hecho mal y haber corrido riesgo su vida. Entonces, hay una importancia en lo que se está haciendo, ¿no? Bien, entonces la pregunta es, ¿qué diseñamos cuando diseñamos una aplicación? Bueno, por ahí muchas veces pensamos que diseñamos pantallas, pero en realidad lo que de alguna manera estamos diseñando son interfaces, que de alguna manera las interfaces son como el medio o los elementos que nos permiten, o sea, que permiten a la persona que está interactuando poder cumplir sus objetivos, ¿no? Como un poco la estrategia que nosotros utilicemos para, por ejemplo, disponer la información que se está viendo, ya sea en una pantalla o lo que esté interactuando la persona, que siempre lo mismo, ¿no? El objetivo es ese desafío para que la persona pueda justamente cumplir el objetivo. Lo importante también de esto, Chicho, es que no siempre tenemos que cerrarnos a diseñar una pantalla, ¿no? Podemos diseñar otra cosa que permita a la persona alcanzar ese objetivo de forma concreta. Tal cual. Bueno, y ahora, nada, un poco una breve definición de lo que es una interfaz, que básicamente es el área de comunicación entre el hombre y una herramienta. Y más concretamente en lo que es contexto aplicaciones mobile o el entorno digital, hablamos de lo que es interfaz gráfica de usuario, que seguramente muchos lo conocen como GUI o GUI, Graphical User Interface, que básicamente son los elementos que median de alguna manera entre el usuario y el ordenador, posibilitando como esta interacción directa entre el usuario y el sistema, ¿no? Como de alguna manera la suma de los controles y los elementos visuales. Un poco lo que viene a traer esto, de alguna manera, lo revelador, que por ahí hoy en día lo tenemos como súper, ya como no me sale la palabra, pero ya como que claro, lo tenemos, es parte nuestro, es el hecho de entender de que detrás de la acción de un botón o de completar un form o de algo dentro del contexto digital, por detrás pasan un montón de cosas complejas relacionadas a lo que es la programación y un poco lo que viene a traer de alguna manera disruptivo las gráficas, o sea, las interfaces gráficas, es esto, ¿no? El hecho de que con una simple acción o con una simple interacción de alguna manera que sea lo más como orgánica para el usuario posible, por detrás estén haciendo un montón de cosas súper complejas que volvemos a lo mismo, ¿no? Terminan en que la persona pueda llegar a completar el objetivo que se dispuso a la hora de querer interactuar con esta herramienta. Bien, ¿y cómo es el proceso para diseñar estas herramientas? Ya veíamos el proceso de diseño, pero también ese es el proceso más como desde la creación y más como que está rodeando esto, pero si nos metemos específicamente en lo técnico, ¿no? En los cuales son las instancias de desarrollo de una aplicación o de una aplicación móvil o de una interfaz digital cualquiera, entendemos que hay varias instancias. La primera de ellas es la conceptualización, en la cual primero vamos a intentar entender, investigar un poco, acercarnos a los usuarios, entender la problemática en sí mismo. No es que venimos y dicen, tenés que hacer una interfaz para resolver el problema del agua en el mundo y ya nos metemos a eso. Primero tenemos que entender el problema, entender cuál es el problema real detrás de eso, y luego nos vamos a ir metiendo en la solución en sí mismo, ¿no? En empezar a plantear caminos que nos permitan llegar a una solución a través, en el medio también conocimos al usuario, pero bueno, esta etapa de conceptualización es donde intentamos definir el problema de una forma más como concreta, más abierta, y empezamos a explorar soluciones, ¿no? La instancia que sigue la conceptualización es cuando empezamos a definir, ¿no? Ya ahí sí empezamos a trabajar de forma más concreta, ya teníamos el problema definido y ya teníamos volviendo para atrás, teníamos algunos bosquejos de lo que podemos llegar a hacer, pero ahora empezamos a profundizar más en esa construcción. Entonces vamos a trabajar en armar lo que llamamos wireframes, que ya vamos a aprender un poco más sobre ellos a lo largo del año,
y en los cuales empezamos a tener en cuenta cuestiones más funcionales, ¿no? De cómo va a funcionar la cosa. Como decía Chicho, cómo va a ser esa conexión con los sistemas informáticos y de programación por detrás, cómo esta interfaz de usuario, que es como la simplificación de todos esos códigos que hay por detrás, cómo se traducen para el usuario de una manera más simple. Y empezamos también a definir el usuario, a conocerlo un poco mejor, a tener herramientas que nos permitan ser más concretos en los problemas que estamos enfrentando y en las soluciones que empezamos a proponer. Después de ello, una vez que ya tenemos definidas las funcionalidades y cómo va a ser la cosa, nos metemos en la parte visual. La parte visual no es solo usar colores y usar tipografías y usar fotos, sino que eso tiene una carga emotiva por detrás, una carga semántica bastante fuerte, y de repente elegir una paleta cromática o elegir otra sobre la misma estructura que habíamos marcado antes, puede cambiar totalmente el sentido de la aplicación y lo que una persona sienta cuando la vaya a usar, ¿no? Por eso decimos que tiene una carga como emocional también sobre ello, lo que le genera al usuario. Y el paso siguiente a esto es el desarrollo. Acá la vemos a Jackie ahí codeando, o sea, no son dos instancias consecutivas una de otra, pueden pasarse en paralelo, pero bueno, la instancia de desarrollo es una vez que ya la idea está definida, no podemos desarrollar o programar nada que no fue bien pensado antes, no está sólido por ahí. Y la última instancia es la de publicación o salida al mercado, que es cuando, bueno, finalmente se termina lanzando. Acá hay muchos actores en todo el proceso, no es que una sola persona hace todo, sino que se suele trabajar en equipos, como comentaba hoy Chicho cuando hablábamos de diseño de experiencia, se involucran gente de contenido, gente que trabaja en la parte de investigación, gente de desarrollo, gente de ingeniería, gente de muchos ámbitos que son quienes trabajan en este proceso, ¿no? Si bien lo mostramos como un proceso como que parecía uno atrás de otro, este proceso no es lineal. Si bien hablábamos de que el desarrollo no se hace si no está la idea pensada, no se suele esperar a que esté la última notita de color ya definida para empezar a trabajarlo, sino que son procesos que, como son diversas personas las que lo suelen hacer, pueden ir en paralelo. Hay veces que por ahí es un mismo diseñador definiendo todo, y ahí sí tiene sentido que sea por ahí un poco más lineal, pero cuando son equipos más grandes, donde hay, por ejemplo, una persona que trabaja la experiencia de usuario y la funcionalidad, y otra persona que trabaja la parte visual, van trabajando en paralelo y después se juntan en algún momento determinado, ¿no? Entonces, Chicho, ¿cómo son las instancias del proceso? Bueno, tenemos ahí la primera parte de conceptualización, que bueno, un poco ahí lo que comentabas, parte de la etapa en donde nos ponemos a investigar, a empezar a formular posibles ideas y a justamente empezar a formalizarla per se. Bueno, justamente el resultado como de esta etapa de conceptualización sería una idea, en este caso en el marco de diseño de aplicaciones móviles, la idea de la aplicación en sí, ¿no? Después llegamos a la etapa de definición, en donde ahí empezamos como a definir puntualmente usuarios con diferentes métodos que seguramente vamos a estar viendo durante el año, y también la definición funcional, ¿no? El hecho de por ahí, como veíamos en los ejemplos más visuales, de que por ahí en la primera instancia de conceptualización estamos más como a nivel de esbozo, de hacer como cosas con la filosofía de no lo digas, mostralo, y después ya en esta instancia es como más ir a lo concreto, decir puntualmente cuál es la funcionalidad para quién está apuntado. La parte de diseño visual, que tiene que ver ya con un prototipado como más fino. Obviamente evaluar este proceso de ida y vuelta de prototipar, testear con personas reales, empezar a ver qué le estamos pifiando, volver a iterar ese prototipo, volver a evaluar, y como en ese proceso, en una instancia, como mencionaba Lucho, de wireframe, que ya lo vamos a ver, para después, sí, una vez que ya tenemos como definido eso, enfocarnos en el diseño visual, en cómo se ve y cómo se siente. Y después ya la parte de lo que es el desarrollo, que bueno, es donde ahí empiezan a programar, a corregir posibles bugs que vayan saliendo.
Esto obviamente, como decía Lucho, en paralelo, o sea, nosotros podemos estar tranquilamente diseñando mientras la gente de desarrollo ya va agarrando partes de la aplicación y desarrollándolas. Y por último, la parte de lo que es la publicación, en lo que sería el marco la publicación en la Play Store, en donde le hacemos el seguimiento de las descargas, los comentarios, actualizaciones, etc. El delay. Ahí va. Bueno, y lo importante de eso, porque seguramente muchos estaban ya transpirando cuando venía este desarrollo, lo que vamos a abarcar nosotros dentro de lo que es taller es las primeras 3 instancias: conceptualización, definición y diseño. La idea es llegar a justamente la etapa de diseño visual, no tocar nada de desarrollo. Y bueno, letra chica, al ser un proceso no lineal hay diferentes formas de encararlo, obviamente, y si bien nosotros acá como que le estamos presentando estas 3 instancias, como que no están alineadas directamente a los trabajos prácticos que nosotros le vamos a ir dando, sino que de alguna manera van a estar como medio repartidas con el objetivo de que justamente ustedes se lleven al aprendizaje de lo que es el proceso en sí, ¿no? Básicamente esto quiere decir que no es que TP1 es todo conceptualización, TP2 definición, TP3 diseño visual, TP4 el TP5, sino que puede que los cortes de cada trabajo práctico no estén específicamente en las etapas, sino un poquito antes o después, ¿no? Bien, y ahora ya cerrando. Tarea para el lunes, porque el lunes ya nos vemos en comisiones, importante. Para el lunes 18 de abril, que es este lunes que tenemos ahora, primero, tarea, verificar en qué horario el cómic quedaste. Esto va a pasar, recuerden, cerca del fin de semana, que vamos a estar cargando en nuestra cuenta de Instagram los links para que puedan ver los listados de comisiones, así que asegúrense de chequear qué cómic, color y aula quedaron, el horario también por las dudas. Recuerden que si se anotaron a las 18, no podemos garantizarles que tengan ese lugar, así que por las dudas, por más que se hayan anotado en ese horario, revisen si están en la combi de las 18 y si no van a estar en el de las 20 por algún motivo de que o se anotó mucha gente con certificado y tal vez su certificado estaba medio flojo ahí de papeles o que se anotaron solamente por preferencia y se llenó el cupo rápido, ¿no? Pero esperemos que no. Y lo otro es que de todo este teórico que vimos, que lo pueden rever las veces que quieran, es el beneficio de que esté en YouTube, que se anoten todas las preguntas que surjan de este teórico, así las charlamos en clase el próximo lunes. Y eso es todo. Adiós. Adiós.